La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con cada uno de ustedes. Queridos hermanos, hermanas, soy el Padre Luis Enrique Gutiérrez. Nos encontramos en este programa Lectio Divina, lectura orante de la Palabra de Dios. Estamos ya en este domingo 30, el domingo 30 del tiempo ordinario. Ya hemos avanzado, ya hemos hecho un gran recorrido. Prácticamente estamos ya entrando a la recta final de este año litúrgico. Recuerden que son 34 semanas. Nos quedarán solamente las semanas del mes de noviembre ya y terminamos el ciclo C. Dándole gracias a Dios porque nos ha permitido acercarnos a este evangelista Lucas, que ha sido el que nos ha acompañado y el que nos ha educado en la fe durante todo este año litúrgico, que comenzamos el primer domingo de Adviento y que concluiremos en la solemnidad de Cristo Rey. Lo hemos ido meditando, saboreando, gustando y lo volveremos a leer en 3 años más. Así que pues démosle gracias al Señor y sobre todo aprovechemos estos últimos domingos que nos queda para saborearlo, y también estamos dentro de los días de semana, los días feriales de lunes a sábado, igual lo vamos siguiendo este texto. Pues bien, recuerden que siempre que comenzamos nuestro programa, este ejercicio lo hacemos colocándonos en las manos del Espíritu Santo. No podemos hacerlo de esa forma, porque si no, entonces, como siempre les he dicho, sería una lectura romántica, una lectura piadosa, pero no así una lectura orante, que es lo que buscamos. Por lo tanto, pongámonos en las manos del Espíritu Santo. Espíritu Santo, en el día de hoy nos consagramos a tu amor, queremos consagrarnos a tu misericordia, nos acercamos a la palabra, movidos y motivados por tu gracia, por tu acción. Danos hambre y sed de la palabra para gustarla, para saborearla. Sobre todo abre nuestra mente para poder comprenderla, abre nuestros corazones para vivirla y sobre todo nuestros labios para comunicarla. En tu mano quedamos, Espíritu Santo, y que sea tu santísima voluntad la que reine en nuestros corazones, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Bien, queridos hermanos, hecha ya la oración al Espíritu Santo, nos acercaremos ahora a la palabra de Dios. Recuerden, Biblia en mano, un cuaderno de apuntes, un lápiz para tener algunas anotaciones que nos pueden servir luego para dar un tema de formación. Nos acercamos ahora, queridos hermanos, al texto. Evangelio según San Lucas, fíjense bien, vamos ya por el capítulo 18, Evangelio según San Lucas, capítulo 18, versículos del 9 al 14. Si recordamos o hacemos un poco de memoria, el domingo pasado nos hablaban de la insistencia en la oración. Jesús diciéndole tranquilamente a sus discípulos, digo tranquilo porque en otros momentos quizás lo está exhortando, en ese momento había tranquilidad y les iba educando a los discípulos y les dice, miren, cuando ustedes oren háganlo con insistencia. Y les puso la parábola, si recuerdan, del juez malo que no temía a Dios ni a los hombres, pero había una mujer viuda que llegaba con insistencia a pedirle que hiciera justicia. El hombre dijo, bueno, ya me cansó esta mujer, por lo tanto le haré justicia a lo que me pide. Y Jesús pone ese ejemplo para hablarle a los discípulos sobre la insistencia de la oración. Y continuamos en ese tema de la oración, porque es un tema fundamental en nuestra vida de discípulos, orar siempre. Y entonces hoy el Señor nos presenta nuevamente un texto que habla sobre ese tema de la oración. Están 2 personas orando y uno es escuchado, el otro no. Pero vamos a ir poco a poco. Primero lo vamos a leer. ¿Ya lo tiene? Evangelio según San Lucas, capítulo 18, versículos del 9 al 14. Vamos buscándolo. Recuerden, no se contenten solo con escucharlo, sino que también hacer el ejercicio. Recuerden que es importante también tomar notas. En la Biblia usted puede anotar o poner algún signo de interrogación o algún signo, un asterisco o algún punto, y también se puede ir al final de su Biblia, ahí aparecen algunas páginas en blanco. Si no las tienen, pues las puede agregar y ahí colocar las anotaciones. Si no quiere rayar en la palabra de Dios, pero al menos si ponga algún asterisco, que eso le ayudará a ir a las últimas páginas, o si no, igual puede subrayar su Biblia. Recuerden que siempre hemos dicho aquí que debemos tener una Biblia de estudio, donde es la que utilizamos para subrayar, para marcar, para señalar algunos puntos claves que nos ayudan luego a compartir en nuestro grupo de oración, en nuestras comunidades. Muy bien, vamos a leer la palabra de Dios.
Proclamación del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, a algunos que teniéndose por justos, se sentían seguros de sí mismos y despreciaban a los demás, dijo Jesús esta parábola. 2 hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo, el otro un publicano. El fariseo, erguido, oraba así en su interior: Oh Dios, te doy gracias porque no soy como los demás, ladrones, injustos, adúlteros, ni como ese publicano. Ayuno 2 veces por semana y pago el diezmo de todo lo que tengo. El publicano, en cambio, se quedó atrás y no se atrevía ni a levantar los ojos al cielo. Solo se golpeaba el pecho diciendo: Oh Dios, ten compasión de este pecador. Les digo que éste bajó a su casa justificado y aquel no, porque todo el que se enaltece será humillado y el que se humilla será enaltecido. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hemos ya entonces leído el texto. Vuélvalo a releer las veces que sean necesarias, no importan. Lo que necesitamos aquí es comprender bien la palabra de Dios. Fíjense bien entonces, en aquel tiempo, dice el texto, algunos que teniéndose por justos, santos, teniéndose por santos o por los mejores, se sentían ya seguros de sí mismos, dice el texto, y despreciaban a los demás. Jesús le va a decir esta parábola. Habían 2 hombres, un judío, un fariseo y un publicano. El fariseo, sabemos, son los observantes de la ley. Los fariseos son aquellos que cumplían a cabalidad la ley. Muy bien. Con él no hay problema. Ya él dice quién era. Yo, dice él, cuando está haciendo su oración, te doy gracias porque no soy como los demás. Se va a empezar a describir. No es ladrón, no es injusto, no es adúltero, ni es como el publicano, ya vamos a hablar de publicano. Ayuno 2 veces por semana y pago el diezmo de todo lo que tengo. Así se describe este fariseo. Fíjense bien. Y también nos presenta Jesús a un publicano. ¿Quién es un publicano? Un publicano es un pecador público, de ahí su nombre, publicano, un pecador público. ¿Quiénes eran los pecadores públicos? En cuanto a los hombres, eran los cobradores de impuestos, aquellos que tenían algún pecado público, que se habían entregado quizá a los romanos para hacer algún trabajo, y sobre todo eran los cobradores de impuestos, eran los más que se enmarcaban dentro de este grupo. Recordemos a varios, a Mateo, por ejemplo, Leví, que era cobrador de impuestos, a Zaqueo, que era cobrador de impuestos y por lo tanto eran publicanos. Las mujeres adúlteras o las mujeres que vivían de la prostitución eran publicanas, porque eran de ese grupo del pueblo, de los vulgares, de los pecadores, ¿no? Y entonces, en cambio, el publicano, pensemos, cobrador de impuestos, se quedó atrás, dice el texto, y no se atrevía ni a levantar la cabeza, ni los ojos al cielo, y dice el texto que se golpeaba el pecho, diciendo, su oración era esa: oh Dios, ten compasión de este pecador. Se reconocía pecador, se reconocía aquel que, por su condición de publicano, se había apartado de sus preceptos, de su fe, de lo que le mandaba la ley de Dios. Pues bien, esos 2 personajes. Hasta ahí ya hemos descrito cada uno de los personajes. No estamos hablando de quién lo estaba haciendo bien, quién lo estaba haciendo mal. Solamente estamos describiendo los personajes. Estamos describiendo al fariseo por una parte, que hacía su oración frente al altar, y el publicano que estaba atrás haciendo igual su oración. 2 puntos son. 2 personajes, 2 descripciones de ellos. Luego, dice el texto, les digo que este bajó a su casa justificado. ¿Quién? El publicano. ¿Por qué bajó justificado? Por su oración, por su forma de hacer oración. Dice el texto que este se golpeaba el pecho diciendo, ten compasión de este pecador. Y este bajó justificado.
¿Qué es justificar? Porque cuidado, porque igual muchas veces nos justificamos cuando hemos pecado o hemos hecho una falta, buscamos siempre el justificarnos, pero no está hablando de ese tipo de justificación el texto bíblico o Jesús. Le digo que este bajó a su casa justificado. En otras palabras, bajó unido a Dios. A mí me gusta mucho hacer la comparación. Fíjense bien, justificarse viene de justicia y justicia viene de ajustar algo. Y entonces, ¿qué es eso de ajustar? Cuando hay dos objetos que necesitan enroscarse, lo que hacemos es damos vuelta, enroscamos hasta que pega, ya hace la unión, ya está bien socado, nos aseguramos que se soca y ahí entonces decimos está ajustado. De lo contrario, estar flojo, ¿no? Y entonces las cosas flojas corren el riesgo de perderse, porque están desajustados. Un movimiento se perdió y ya no volvemos a ver la pieza. Necesitamos siempre ajustar. Pues de eso habla la justificación, de ajustarse al proyecto de Dios. Pues dice, el publicano, bajó ajustado a Dios, bajó unido a Dios. Y entonces dice, y el publicano no. ¿Por qué no bajó el publicano ajustado al proyecto de Dios? Porque en primer lugar estaba viendo su vida. Pero cuidado aquí, porque al describir al fariseo podemos nosotros cometer el mismo error que él estaba haciendo. Si empezamos nosotros a decir, sí, es que el fariseo era un hombre malo porque solo pensaba en sí mismo, porque él se empezó a decir que era más importante que el otro, estamos cometiendo el mismo error de él. Por eso, más que ver la falta de este hombre, necesitamos ver nuestro corazón. Fíjense bien, porque la tentación es decir, sí, nosotros no debemos ser como este fariseo. ¿Qué estamos haciendo ahí? Estamos cometiendo el mismo error del fariseo, que empezamos a juzgar a él poniendo como ejemplo del no hacer lo mismo. Ya vamos a ir a la segunda parte de nuestra lectura divina, que ahí vamos a aplicarlo, pero de entrada ya vayamos entrando en esa sintonía de no entrar en el juicio contra el fariseo, sino comprender esa situación de lo que estaba haciendo él. No hacía nada malo. Si nos fijamos, no hacía nada malo. O sea, era un hombre bueno, un hombre que ayunaba, un hombre que hacía o daba el diezmo, un hombre que no robaba, un hombre que, dice el texto, que no era injusto, que no era adúltero y que no era como el publicano, un pecador público. Está describiendo quién no es él, por lo tanto no era malo. Pero la pregunta es, ¿qué de bueno hacía? Y ahí entonces vamos a entrar en la segunda parte de nuestra lectura divina para aplicar el texto a nuestra vida. Como les decía, queridos hermanos, y donde nos quedamos es el riesgo que podemos cometer al leer este texto es, igual que el fariseo, cometer el mismo error diciendo, yo no quiero ser, Señor, como este fariseo. Y entonces, al decirlo, estamos cometiendo lo que él hacía con su hermano publicano. Por lo tanto, aquí no se trata de entrar en juicios. Aquí se trata de evaluar nuestra vida. Aquí lo que tenemos que hacer es darnos cuenta cómo estamos nosotros. ¿Cómo es nuestra oración? En primer lugar, si es una oración confiada, es una oración puesta en las manos del Señor. Cuando hacemos oración, ¿cuál es el objetivo de nuestra oración? Salir justificados de ella, salir ajustados en nuestra vida, unidos al proyecto de Dios. ¿Eso es lo que buscamos? Fíjense bien lo que vamos buscando con la oración en primer lugar. Recuerden que Jesús está hablando de ese tema de la oración. Ya lo había hablado la semana pasada el Señor Jesús, cuando les decía, hablaba sobre la viuda, de orar con insistencia, con perseverancia. Pues bien, pero para cuando hacemos oración, el objetivo de ella es salir justificados. Por eso vamos al Señor. Por eso es que venimos a la presencia del Señor a orar, para salir justificados. No se espera que después de orar, después de dedicar tiempo en la oración, salgamos lo mismo o peores.
Lo que se busca es, busco la oración, quiero estar con el Señor, quiero estar en contacto con Dios para justificarme, para escuchar la voz del Señor y al escucharla, unirme a Él, adherirme a Él, estar bien ajustado al proyecto de Dios. Y eso se logra al escuchar la palabra y es lo que hacemos con la lectura divina. Escuchamos lo que el Señor nos dice y le respondemos a Él. Y ese escucharle a Él es decir, Señor, ya sé lo que quieres de mí. Por lo tanto, me ajusto al proyecto de Dios, me ajusto a la voluntad de Dios. Fíjense lo que estoy haciendo, ¿no? Ajustarnos al proyecto. Los que están haciéndonos para radio es lo que estoy haciendo, el ejercicio que haríamos cuando tenemos dos objetos, como les decía en el punto primero, de ajustar dos piezas, ¿no? Tenemos dos piezas que necesitan ser ajustadas o enroscadas, pues eso es lo que estoy haciendo, ¿no? Es enroscar, es socar bien. Pues bien, cuando hacemos oración, lo que buscamos es eso, ¿no? Es ajustarnos al proyecto de Dios. Si no lo estamos haciendo, si no estamos sintiendo eso, significa que nuestra oración no está teniendo efecto en nuestra vida. Porque lo que debemos buscar es eso. Cada vez que vamos a la oración, cada vez que nos unimos en oración, es ajustarnos al proyecto salvador de Dios para cada uno de nosotros. Y fíjense bien, decíamos que el fariseo no hacía nada malo. En su narración, él perfecto. Y es que era lo que tenía que hacer. O sea, que no es de aplaudirle, qué bueno era, que no. O sea, que él estaba haciendo lo que tenía que hacer. Y así cada uno debe pensar, ¿estoy haciendo lo que tengo que hacer? Pues bien. Es que el hombre, este fariseo, no estaba haciendo algo diferente. Eso es lo que le correspondía hacer por su fe. Ahora, la pregunta es, si no hacía nada malo, ¿qué de bueno hacía? ¿Qué cosas extraordinarias estaba haciendo en su vida de fe? Y esto, fíjense bien, mucha gente viene a la confesión y dice, mire padre, la verdad que yo no hago mal, yo me porto bien. Y uno dice, ¿para qué viniste? ¿Para qué viniste? Si no tienes pecado, entonces ¿para qué vienes? ¿Para restregarle al sacerdote que él sí es pecador? No. Cuando decimos eso, es porque no hemos hecho un buen examen de conciencia. Porque si bien es cierto, no hemos hecho nada malo, porque igual hay gente que se porta bien, perfecto. Pero entonces, si estamos haciendo las cosas bien, ahora tenemos que hacer un mayor esfuerzo por superar ese bien que estamos haciendo. Y ahí está el punto. Por superar el esfuerzo, si estoy haciendo las cosas bien, ¿qué de extraordinario estamos haciendo? Y la misma palabra lo dice. Cuando Jesús dice, cuando ustedes hacen, cuando ayudan o cuando hacen algo, ¿qué de extraordinario hacen? ¿Qué es el punto, no? ¿Qué de extraordinario hacen? Este es el bien que estoy haciendo. Ahí está perfecto. Ahora, si estoy enmarcado en ese bien, ahora, ¿qué de extraordinario hacemos? O sea, ir subiendo otra escala. ¿Qué de extraordinario hago? Y ese extraordinario es la voluntad de Dios. Ese es ajustarnos al proyecto de Dios. Y lo extraordinario de este hombre publicano es ese reconocimiento de sus faltas. ¿He pecado? Sí, he pecado, pero en este pecado que he cometido, te pido, Señor, que tengas compasión de este pecador. Con humildad te lo pido, Señor. Ten compasión de este pecador. Por eso él se justificó. Repito lo que hemos dicho de justificarse, ¿no? Porque muchas veces igual nos justificamos para pecar, ¿no? No, o sea, no estamos hablando de ese punto, estamos hablando de la justificación en cuanto a la santidad y en cuanto a ajustarse al proyecto de Dios. Entonces, este salió justificado desde su oración, porque hizo algo extraordinario, fue más allá de su realidad. No se fue a quejar allá, es que es bien difícil, Señor, mantenerse fiel a ti, es que es bien difícil, Señor, no pecar, es que es bien difícil, Señor, porque la tentación, es que no. Él dice, Señor, ten compasión de este pecador. ¿Reconoce su falta? Sí, pero entonces da un paso más en lo extraordinario. Da un paso más. Y eso es la riqueza del amor de Dios. Y eso es la riqueza de la oración. Y esa es la riqueza de justificarnos en el amor de Dios, de ajustarnos al proyecto de Dios. Y eso es lo que el Señor busca con lo que nos está diciendo ahora. ¿Qué de extraordinario estamos haciendo? Si no estás haciendo nada malo, si no estoy haciendo nada malo, ¿qué de extraordinario hago? Porque si no, nos quedamos repitiendo más de lo mismo y eso puede llevarnos también a la quietud y caer luego a la pasividad de la vida y caer luego en el pecado. Por lo tanto, necesitamos
acercarnos al amor de Dios. Vamos al tercer punto de nuestra lectura divina. Este tercer punto, queridos hermanos, es la oración. Si Jesús ha insistido tanto en este tema es porque es importante. El tema de la oración es importante, queridos hermanos. No es un añadido a nuestra fe. No es algo que hay que hacerlo, pero bueno, ni modo, hay que dedicar un tiempito porque la iglesia lo insiste, porque el Señor dice que hay que orar. No es un añadido, es algo fundamental. Así como necesitamos el aire para respirar, así como necesitamos el agua para vivir, así como necesitamos el alimento para subsistir, así como necesitamos de nuestra familia para sentirnos amados, así como necesitamos pues así es la oración. Es necesaria la oración en nuestra vida de fe. Como discípulos del Señor necesitamos la oración. No es un añadido, no es un pegostre en nuestra vida. No es algo que se pegó ahí, ni modo, tengo que hacerlo, no. Es necesario, es indispensable la oración, y la oración con confianza, la oración con perseverancia, como el Señor lo dice, y sobre todo la oración desde la humildad. Y humildad es poner los pies en la tierra, estar bien plantados, eso es lo que significa humilde, humus, tierra, poner los pies en la tierra, estar bien plantados, nada de elevarnos en la prepotencia, en el orgullo, no. Plantados, reconociendo nuestras debilidades, pero sobre todo reconociendo la grandeza de Dios. Por eso hagamos la oración. Hoy, Señor Jesús, queremos acercarnos a tu amor, confiados en tu palabra, confiados en tu amor, confiados en tu misericordia. Queremos la justificación. Queremos ajustarnos a tu proyecto, Señor. No queremos andar flojos en la vida espiritual, porque eso nos lleva a estar perdidos del proyecto que tú quieres para nosotros. Queremos, Señor Jesús, ajustarnos, estar bien ajustados a tu proyecto de amor. Por eso venimos a la oración. Nadie después de orar puede irse triste cuando su oración es una oración de confianza plena en tu amor. Después de salir de la oración, ya sea de la capilla del Santísimo, lo sentimos, Señor, cuando salimos de la oración, cuando vamos a la iglesia, a nuestro grupo de oración, o cuando estamos en nuestra casa, en nuestra habitación, cuando hacemos oración personal, Señor, nadie puede decir que va triste. Nadie puede ir desolado, nadie puede ir con amargura después de haberse acercado a ti y haber hecho una oración con confianza y perseverancia. Porque lo que surge de la oración, lo sabemos, Señor Jesús, es la esperanza, es el gozo, es habernos escuchados por ti, es habernos amados por ti, es habernos abrazados por tu misericordia. Y eso es lo que debemos experimentar en la oración. Ese es el gozo de sabernos amados por ti. Señor Jesús, ayúdanos a comprender esta palabra y sobre todo a no entrar en juicios, a no entrar en condenas, sino a ver qué cosas extraordinarias estamos haciendo para ajustarnos a tu proyecto de amor. En tus manos quedamos y que sea tu santísima voluntad la que reine en nuestros corazones ahora y siempre por los siglos de los siglos. Amén. Bien, queridos hermanos, hecha ya la oración, vamos al último punto de nuestra lectura divina. Miren, queridos hermanos, ya estamos en la recta final de este año litúrgico. Recuerden que nosotros, como siempre lo decimos, no terminamos el año litúrgico el 31 de diciembre y no comenzamos un nuevo año litúrgico el 1 de enero. Ese es el año civil. Nosotros en la fe, en la iglesia, terminamos el año el domingo de Cristo Rey, en la 34 semana del tiempo ordinario. Y ya estamos prácticamente en la recta final, solo nos queda ya el mes de noviembre para terminar este año litúrgico. Recuerden que es una fecha cambiante, ¿no? Cambia la fecha, no es siempre el último domingo de noviembre, puede ser el primer domingo de diciembre o quizá 2 domingos antes de terminar el mes de noviembre, pero casi siempre es esa última fecha. Pero igual, la cosa es que terminaremos ahí, por lo tanto ya estamos en esa recta final. Y entonces, ¿a qué nos lleva eso? Fíjense bien, a hacer un balance de nuestra vida de fe,
a evaluarnos, a hacer un balance cómo ha estado nuestra fe. Si hemos crecido este año en la fe, si hemos ido madurando en nuestra fe, si hemos dado pasos firmes de compromiso, de amor a Dios, si en nuestra familia ha habido un crecimiento espiritual o tristemente nos hemos quedado estancados o peor aún, hemos retrocedido. Tenemos que evaluarnos y aunque nos duela un poco, pero hay que hacerlo. Fíjense bien, cuando toca evaluarse o cuando toca revisarse o cuando toca hacerse un chequeo, siempre hay miedos. Una persona que va a hacer un chequeo médico le da miedo que le vayan a decir que tiene un cáncer o una enfermedad. Por eso hasta a las mujeres les cuesta esto de hacerse el examen de mama, si es necesario hacerse ese chequeo. Porque luego es mejor detectarlo a tiempo que ya cuando está la enfermedad muy avanzada. Cuando tenemos que hacer un balance o algo de una evaluación siempre, no nos gusta y ponemos pretextos. Lo mismo en la vida de fe. Muchas veces ponemos ese pretexto, hay que evaluarme. No nos gusta, porque posiblemente nos vamos a encontrar en que no hemos hecho nada. Por lo tanto, necesitamos hacerlo, queridos hermanos. Hacerlo. Demos ese paso. Aprovechemos este tiempo para evaluarnos. Si hemos crecido, si hemos madurado, si hemos avanzado, si nos hemos consagrado más a Dios o, como les decía, tristemente nos hemos estancado o hemos retrocedido, que puede suceder. Por lo tanto, necesitamos hacer ese balance, esa evaluación, vivir de acuerdo a la voluntad de Dios, perseverar en la oración, hacer más oración. Yo les decía, nadie va a la oración para salir derrotado. Vamos a la oración para poder, como Moisés, cuando levantaba las manos, poder triunfar, poder salir adelante. Pues eso es lo que buscamos en la oración, salir adelante en nuestra vida de fe, comprometiéndonos cada día con Dios y sobre todo haciendo la voluntad de Dios, que es lo que nos corresponde. Gracias, queridos hermanos, por estar con nosotros y avanzar día tras día en este ejercicio. Recuerden, todos los días procuremos hacerlo y de esa forma nos acercaremos a la voluntad de Dios. Bendiciones.